Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 4 de marzo. En este domingo 4 de marzo, por cierto, estamos grabando viernes 2 de marzo, vamos a tratar sobre lo que está de moda, decían mis invitados. Es un tema que estamos discutiendo ya desde hace 5 años y que la próxima vez que los invite para tratar temas de Siria, de otros temas, pero es lo que está sucediendo en el Ecuador. Y se refiere al artículo de Emilio Palacio y lo que vino posteriormente. Para analizar el artículo, sus consecuencias, sus efectos, la autoría coadyuvante, los efectos internacionales, etcétera, etcétera, hemos invitado a los siguientes personajes que los invito, amigos televidentes, que veamos quiénes son. Eric Samson, coordinador de periodismo y multimedios en la Universidad San Francisco de Quito y coordinador en el área andina de Reporteros Sin Fronteras. Carlos Gijón, director del diario digital larepublica.es, editorialista del diario Hoy y catedrático universitario. Javier Flores, abogado de profesión, fundador de gkillcity.com y catedrático universitario. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, ahí están nuestros invitados. Eric, muchas gracias. Javier igual. Carlos, gracias por esta deferencia de estar con nosotros. Bueno, el artículo de Emilio Palacios, veamos primero un reportaje para luego venir y analizar esto que nosotros lo hemos denominado el día de hoy entre libertades y responsabilidades. Veamos el reportaje. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron. Con estas palabras, el presidente Correa dejaba cerrado uno de los capítulos más polémicos de los últimos años de nuestro país en cuanto a comunicación y justicia se refiere, pero además manifestaba dejar sentado un precedente. Demostrar que el universo mintió y no corrigió su mentira. En ambos casos, en el del editorialista Emilio Palacio, que escribió el artículo No a las mentiras, y en el del libro El Gran Hermano, Correa inició acciones legales en contra de sus autores. En el caso del artículo del matutino, el editorialista escribió: el dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. El significado de estas palabras ha sido analizado por medios internacionales. Escuchemos un ejemplo. El periodista acusa al presidente de haber disparado a civiles. Perdóneme, ustedes son periodistas y manejan como quien más la gramática, la sintaxis, la semántica y el significado de las cosas. En la lengua castellana o en cualquier idioma del mundo, la acción del verbo es la que determina la responsabilidad. Cuando el periodista habla de podría, es un potencial simple. El verbo es potencial simple, podría. No dice puede ni que va a suceder. Ese verbo podría está poniendo... El problema no está en ese verbo, señor. El problema no está en ese verbo. El problema está en haber disparado a discreción. Ahí no hay ningún condicional ni ningún supuestamente. Se dice que el presidente ordenó que se disparara. El podría se refiere a si es o no llevado a la Corte Penal Internacional. Pero la Pues esa es su interpretación que difiere de la mía, señor. Mi criterio personalísimo es que esa es una opinión muy personal. Me da la impresión que lo que el señor Palacio quiso es hacerse una pregunta o hacer una pregunta a la ciudadanía. La demanda del mandatario fue de $40 millones y 3 años de prisión. Pero, ¿hasta qué punto pueden ser viables demandas de esa magnitud? El asunto radica en que la injuria tiene como punto de referencia al honor de quien está siendo ofendido. Y Buccelli señala un término específico para este caso. Lo que se ha generado es lo que en sociología jurídica se denomina la anomia. Ausencia de norma. Puede haber una ley, pero se omite a la norma. Y en eso incurren incluso quienes dieron paso al procesamiento y que son nada menos que magistrados de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, la figura de remisión es legalmente válida y ha sido usada en casos anteriores, como en el juicio planteado por el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado contra la exfuncionaria del gobierno Mónica Chují.
Lo que hoy queda, al parecer, son varias dudas respecto de estos procesos en el país. Y la verdad es que sí, nos hubieran dicho qué fue lo que pasó, que nos hubieran hecho conocer la realidad del parte militar, de los acontecimientos del 30 de septiembre, no nos hubiéramos visto abocados un año a estar escuchando dimes y diretes, ¿no es cierto? Y nos hubiéramos evitado todo este problema. Mientras el caso ahora está en territorio internacional. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Carlos Gijón. Carlos Gijón, el Pacto de San José, Costa Rica, en su artículo 13 establece de que todo ciudadano, todo ser humano debe tener derecho a la libertad de expresión y acceso a información. Pero el mismo artículo 13, en el numeral 2, habla de que estas libertades tienen que venir acompañadas con una responsabilidad ulterior para salvaguardar el honor y la reputación de terceros. En este sentido, ¿Emilio Palacios violenta lo establecido en el Pacto de San José? Yo creo que estamos repitiendo un falso dilema durante mucho tiempo. Tenemos claro, siempre hemos tenido claro, que la libertad de expresión va acompañada de una responsabilidad ulterior. Lo hemos sabido siempre. Siempre los periodistas hemos tenido responsabilidad ulterior, siempre hemos sido sujetos de procesos penales por injurias. Eso es algo que no es nuevo. Que no es nuevo. Esto de plantear de que es necesaria la responsabilidad ulterior es un falso dilema. Eso lo hemos conocido hace mucho tiempo. No entiendo por qué seguimos discutiendo en algo en que todos estamos de acuerdo. Lo que es importante es que esa responsabilidad, los juicios que pueden sobrevenir, deben ser protagonizados por jueces imparciales, por una función judicial independiente, que tengamos la confianza que quienes nos van a juzgar por la responsabilidad ulterior que tenemos los periodistas, que siempre la hemos tenido, sean independientes del poder político o de los poderes. Ahora, una precisión, y te la quiero preguntar, es decir, a criterio tuyo, si bien este tema de la responsabilidad ulterior es algo no nuevo, sino que siempre está, y tú pones énfasis, lo importante es quién vaya a juzgar este tema, si hubo injuria o no injuria, debe ser una justicia independiente, autónoma, transparente, etcétera, etcétera. ¿Tú como editor de opinión hubieras permitido la publicación de ese artículo? Sí. Sí, yo hubiera permitido, sí, porque era la opinión de Emilio Palacios, era la responsabilidad de Emilio Palacios. Él era responsable de lo que estaba diciendo. Los responsables son los que decimos o quienes escribimos del asunto. Yo creo que, yo no creo que hay injuria en lo que dijo Emilio. Yo creo que en este momento no existe libertad en el Ecuador para analizar los trágicos sucesos del 30 de septiembre. Pues el 30 de septiembre murieron personas, hubo disparos contra el hospital, según el Contraloría, se provocaron daños en la estructura del hospital por, me parece que, no recuerdo la cifra, por $40.000. Es que la cifra es lo de menos. Se disparó, pero eso es una prueba de que hubo daños en el hospital. Hubo 200 personas heridas. Hubo una cosa muy grave lo que ocurrió, y en este momento no tenemos libertad para analizar con seriedad quién o quiénes fueron los responsables de que se haya llegado a esa situación de violencia. Ok, gracias Carlos. Eric Sanson, y después voy donde Javier Flores. Muy de acuerdo con mucho de lo que dice Carlos, pero en desacuerdo sobre el asunto de el artículo, si se hubiera dejado publicar. Yo lo hubiera dejado publicar en su totalidad, salvo la famosa oración en la cual, a pesar de todas las explicaciones semánticas que escuchamos, donde yo entendí que podría ser juzgado por haber ordenado, o sea, se acusa al presidente de haber dado una orden de disparar y que por eso podría ser juzgado. Esa oración yo hubiera solicitado a Emilio Palacio que me dé una prueba. ¿Qué tienes? Un mail, un documento, un testimonio, quién te dijo eso, de dónde lo sacaste, y le hubiera pedido de sacarla en caso de no tener ese elemento de prueba. Todo lo demás, incluido lo de dictador, lo hubiera dejado. El hecho de pensar que una persona es un dictador, por más duro que sea, es una opinión
que podría ubicarse con hechos, o sea, desde Montesquieu, desde el siglo de las luces, se supone que un régimen democrático se construye sobre la separación, la independencia y el mutuo control de los poderes del Estado. Entonces solamente había 3. Y el presidente dijo que iba a poner mano a la justicia está bajo reorganización a cargo del Poder Ejecutivo. Son elementos que permiten pensar o que permitirían una expresión de desacuerdo diciendo ya no vivimos en democracia, por lo tanto el presidente ya no es realmente democrático, etc. Me parece exagerado, pero eso lo hubiera dejado pasar. Ahora, Reporteros Sin Fronteras, cuando reaccionó saludando la decisión del presidente sobre el tema del perdón, también al final puso una cosa diciendo eso también debe permitir que haya un debate en los medios, de que piensen un poco en sus prácticas, que las palabras no son neutras, que no podemos utilizar la palabra dictador o crimen de lesa humanidad así tan fácilmente. O sea, si empezamos a exagerar todo, a llamar holocausto cualquier cosa, ¿qué pasará cuando tendremos que calificar un holocausto de verdad? Entonces, yo creo que el pedido era recordar, y en ese sentido sí no estoy de acuerdo con Carlos, que los medios sí tienen una responsabilidad al publicar. Ahorita, ¿por qué? Porque hacemos público, hacemos que una acusación se vuelva pública, sea conocida de decenas, cientos de miles de personas, y eso es una responsabilidad. Yo no conozco ningún medio en el mundo que no tenga investigaciones guardadas, porque falta un elemento, falta una prueba, falta un testimonio y simplemente no salen, porque si salen tal cual, simplemente podrían ser objeto de juicio. Entonces, yo creo que los medios tienen una responsabilidad, pero esa responsabilidad no debería ser de los dueños del medio, sino de la opinión. Y de la cabeza de la redacción, de un redactor en jefe, de una persona encargada de llevar a cabo los procesos de cómo se trabaja. Gracias, Eric. Javier Flores, sobre el mismo tema. Bueno, yo creo que en realidad hay que tener en cuenta que la Convención Americana en su artículo 13, numeral 2, habla de responsabilidades ulteriores necesarias en una sociedad democrática, lo cual nos obliga a plantear qué requiere una sociedad democrática en términos del debate que se debe hacer frente a las autoridades públicas. Entonces, en ese sentido, creo que hay 2 cosas que habría que introducir al debate. Primero, un principio de proporcionalidad que debería plantearse tanto para las sanciones dentro de la ley que regule el tema, esto es la injuria o el desacato. El desacato es directamente algo que debería ser extirpado del ordenamiento jurídico y las injurias deberían estar reguladas de una forma proporcional tanto en la ley como en la práctica judicial. Y luego lo otro es que las autoridades públicas deben tener plena conciencia de que en una sociedad democrática, precisamente por la naturaleza propia de una sociedad democrática en la cual la base, su fundamento es el voto razonado, se requiere el mayor y el más amplio debate y en ese sentido palabras como dictador son plenamente bienvenidas en ese debate. Y si ofenden a una persona, pues tiene que chuparse esa mandarina, como se dice vulgarmente. Pero una cosa es la crítica fuerte y otra cosa es la acusación. Y esa es exactamente la diferencia en la que iba, Carlos, solo déjame terminar la idea. Cuando tú haces una opinión, tú eres responsable de esa opinión, puede ser muy grave, salvo que sea un discurso de odio, yo no reprocho nada de eso. Un discurso que directamente incentiva el odio y actos de violencia es el único discurso prohibido en materia de opinión política. Otra cosa es la afirmación de hechos que no pueden contrastarse. Y en ese sentido lo que hizo Emilio Palacio, yo también diciendo con Carlos Gijón en esto, es una irresponsabilidad. Afirmar un hecho para el cual no tenía ninguna prueba, como no ha podido mostrar y no puede mostrarla en el proceso, me parece que fue una irresponsabilidad de su parte y aparte nos lleva a analizar un tema acerca de las prácticas periodísticas, porque una persona que es articulista y al mismo tiempo su propio censor está en enormes posibilidades de meter la pata como la metió Emilio Palacio. Solo me voy a extender, Gustavo, un momento porque quisiera una precisión de Carlos Gijón. Carlos, cuando tú dices no ha habido la libertad de analizar el tema del 30S y explicaste el por qué, dijiste, es que no sabemos quién o quiénes. Cuando tú dices no sabemos quién o quiénes, estarías aceptando, perdona, déjame hablar en condicional, estarías aceptando de que casualmente nadie sabe quién o quiénes ordenaron disparar y en qué condiciones ordenaron disparar. Ahí no radica la equivocación. No te entiendo la pregunta. No, si decimos, mira, no sabemos el 30 de septiembre, el ejército rodeó el lugar donde el presidente estaba retenido, estaba rodeado por la policía. El presidente estaba en un hospital, empezó una balacera, murieron personas, 200 personas quedaron heridas, hubo ahí, me parece que 2 personas o una persona que quedaron parapléjicas. Se disparó contra un hospital y ahora resulta que un año después no sabemos, nadie sabe quién dio la orden, porque el ejército no se mueve solo. ¿Quién dio la orden
para que ocurra lo que ocurrió. Y entonces me pregunto, ¿habrá sido el alcalde de Quito? ¿Habrá sido el ministro de Agricultura? ¿Quién tiene la capacidad para ordenar que el ejército se mueva y que dispare donde un lugar? ¿Y cuál es la situación? Y la situación es que no tenemos libertad para discutir un hecho tan grave que ocurrió y que es muy fácil, con un poquito de deducción, saber quién ordenó el rescate que ocasionó la muerte de 5 personas, heridas en otras 200. ¿Habrá sido el ministro de Agricultura el que ordenó? Pero si me permite, apalancándome en lo que está diciendo Carlos, no tenemos en este momento capacidad de decir quién fue, de discutir, decir yo creo que fue fulano, yo creo que fue mengano. Me parece que hay indicios suficientes para pensar, como sucede en una sociedad democrática. En una sociedad democrática estuviéramos discutiendo por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué se llegó, pero en este momento tenemos temor, porque decir lo que creemos y decir lo que pensamos pudiera ocasionar ser condenados a prisión, no solamente quien hace la observación, sino que si en este momento yo dijera que fue, no sé, el arzobispo de Quito el que ordenó la incursión militar, podrían condenarlo a usted, Carlos, por ser actor coadyuvante, por estar dirigiendo este programa. Ese es el segundo bloque. Vamos a hablar de la autoridad coadyuvante, pero ya entonces, para terminar este bloque, Carlos, no hay libertad en el Ecuador actualmente para analizar los graves sucesos del 30 de septiembre. Pero estamos analizando sin libertad. Sí. ¿Cómo? Bueno, ahí sí yo no me siento con libertad para decir lo que pienso, porque puedo ser enjuiciado, puedo ser enjuiciado y puedo ser condenado por unos jueces controlados por el poder político. Pero si me permites, cuando dice podría ser llevado a la corte, el verbo ahí es que podría es ser llevado a la corte por haber ordenado disparar. ¿A quién ordenó disparar? Al hospital lleno de civiles y lleno de personas. Ahí no está claramente identificado la acusación de parte del articulista, pregunto. ¿Se disparó o no se disparó esa noche contra un hospital lleno de personas? Pero aquí lo está acusando y le está asignando la responsabilidad al presidente de la República de forma particular. Y de crímenes en la humanidad, no cosa menor. Perdónenme, se disparó o no se disparó esa noche. ¿Hubo muertos o no hubo muertos? ¿Hubo heridos o no hubo heridos? ¿El hospital fue objeto de disparos o no? Preguntémoslo a nuestros panelistas también. A ver, me parece que ni siquiera creo que esa pregunta sea pertinente, porque ni siquiera yo estoy seguro de que alguien ordenó disparar. O sea, no se organiza una operación para recuperar al presidente diciendo, ok, ustedes van a ir y van a matar gente. Se da una orden de, vamos a sacar al presidente ahorita. Lo que habría que saber es una operación de rescate. ¿Qué instrucciones se han dado? Si se les dispara, tienen derecho de replicar o no, eso es un hospital, eso sí sería bueno saberlo, pero no creo que se organice una operación diciendo ustedes van a matar 10, o sea, así no es en el mundo militar. Entonces, no creo que la pregunta sea pertinente. Lo que hay que saber, qué instrucciones tuvieron los militares o los policías, porque también policías estuvieron acá, de cómo actuar para hacer eso. Ahora, imaginemos que hayan tenido operaciones, mira, saquemos al presidente, tratemos de no disparar, y que alguien les haya disparado, que alguien armado que recibe una bala, responderá. No, ni siquiera sé si hay una respuesta de que alguien dio la orden de disparar. Javier Flores. Esto que ponerlo en términos jurídicos. Aquí hay una imputación de un crimen de lesa humanidad. No es simplemente decir si se ordenó disparar o no. Imputar un crimen de lesa humanidad implica tener 2 características fundamentales, que es hacer un ataque sistemático, generalizado, con un objetivo que sea al que se le puede imputar la comisión de ese crimen de lesa humanidad. De hecho, el artículo de Palacio se pudo haber resuelto muy fácilmente suprimiendo la última frase en la cual él dice de lo que se trata el asunto, porque si dice que simplemente se ordenó disparar, eso es fidedigno. Pero si dice los crímenes de lesa humanidad, que no se olvide, no prescriben, está imputando ese crimen a la persona que ordenó disparar. Y eso ya es una imputación penal, y no una imputación penal cualquiera. Es uno de los más graves crímenes en el orden internacional. Y dicho eso, creo que habría que tener en cuenta que habría que probar, más allá de la duda razonable, que esa fue la intención, y que la intención fue ocasionar ese daño a los civiles, cuando en realidad la intención fue rescatar a una persona que estaba retenida en contra de su voluntad. Entonces, creo que plantear el tema ya en términos jurídicos evita esta discusión un poco exagerada sobre el carácter político del asunto. Permítame un minuto sobre lo que dijo Carlos. Yo creo que estoy ahí sí totalmente de acuerdo con el hecho de que
estamos avanzando a veces como que a ciegas y eso no es normal. Deberíamos tener acceso a esa documentación, deberíamos, para evitar esas especulaciones, los regímenes deberían decirnos, ok, eso. A veces hay información restringida de acuerdo al secreto de defensa, pero deberíamos saber eso. Es como, por ejemplo, yo cambio de tema, pero el cáncer de Chávez, ¿cómo es que todavía no sabemos qué tipo de cáncer, qué tan grave es? Esa es información que la ciudadanía tiene derecho de conocer. Yo creo que en ese caso tenemos todo el derecho de saber exactamente qué pasó, qué artículo, qué instrucciones se dieron. Tengo que irme al corte. Y el propio artículo 13 del Pacto de San José establece derecho a acceso a la información. Sí. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos ya con el siguiente bloque para analizar el tema de la autoría coadyuvante. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recordamos que en este Pulso Político estamos con Eric Samson, corresponsal y de Reporteros Sin Fronteras, con Javier Flores, abogado, catedrático, analista político, y con Carlos Gijón, director del periódico digital La República. Y estamos conversando sobre el tema de las libertades y las responsabilidades a propósito del artículo de Emilio Palacio publicado en febrero del año pasado. Pero bueno, este caso de Emilio Palacio, y a propósito del artículo de Emilio Palacio, nos trae a discutir y nos actualiza un tema. Y ese tema es, y quiero comenzar por el abogado, es despenalizar la injuria. Yo creo que es necesario. Hay una demanda planteada, de hecho, en jekyllcity.com planteamos una demanda, un grupo de gente, yo como abogado firmé la demanda en conjunto con otras personas, sobre la base de que la injuria es una sanción absolutamente desproporcionada en una sociedad democrática. Los estándares de la Corte Interamericana, elaborados en casos como Quimelo, Testal Donoso, Fontevecchi y D'Amico, que es uno de los más recientes de la Corte, establecen que las sanciones penales deben ser de última ratio en casos absolutamente extremos, si acaso debería existir alguna. Mi hipótesis es que no debería existir siquiera sanción penal, sino debería bastar con mecanismos de rectificación, a los cuales, de hecho, dicho sea de paso, buena parte de la prensa se opone bajo un argumento bastante mediocre desde mi punto de vista, que es que van a estar inundados de peticiones de rectificación, cuando la rectificación es porque das una información equivocada, porque das un dato inexacto. Y si das un dato inexacto y haces mal tu trabajo, estás obligado a rectificar si tienes que rectificar 24.000 veces. Tienes que hacerlo porque es tu obligación frente a la ciudadanía, porque es a los ciudadanos a los que te debes. Y por un lado la rectificación, que debería regularse y regularse bien, y dejar de lado la mediocridad de no querer ser regulado, porque es el mismo argumento de los transportistas cuando dicen no nos suban las multas porque vamos a pagar más. Es así de mediocre. Entonces, haz buen periodismo y evita tener que rectificar. Haz buen periodismo y periodismo serio. Y lo otro, sanciones proporcionales en el ámbito civil. Excluyamos lo penal de esto de una buena vez por todas. Ok, Eric Samson sobre el mismo tema, y el tema de la proporcionalidad es un tema importante, porque estas sentencias billonarias están orientadas definitivamente no solamente a guardar una desproporción, sino a liquidar a un ser humano que le ponen 10 millones de dólares cuando su patrimonio a lo mejor no llega ni siquiera a 200.000 dólares. No, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que la despenalización es una lucha de todos los organismos de defensa de libertad de expresión, libertad de prensa, y eso es algo al cual tenemos que llegar rápidamente. Al igual que ese tema del desacato, el desacato a mí siempre me ha hecho pensar en la Edad Media, ¿no? En la cual se injuria el príncipe, el rey, y que por eso ya no estamos. Hubo una época en la cual Rafael Correa recordaba que solo era el mandatario y que los más importantes son los mandantes, y entonces en ese sentido yo creo que el honor de los mandantes también es bastante importante, y ese honor muy a menudo está también atacado en las cadenas, los sábados, etc. Entonces yo creo que las autoridades públicas deben por naturaleza aceptar ser sometidas a un mayor escrutinio, aunque a veces ese escrutinio sea hiriente, etcétera, aunque a veces hay exageraciones, y totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Carlos Gijón, y entramos a la autoría coadyuvante. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen ambos, que es una precisión. No siempre cuando la gente pide rectificaciones es porque la prensa se ha equivocado. Eso no es cierto. Hay muchas veces que los políticos, por ejemplo, dan declaraciones que están grabadas y luego las niegan. O sea, eso, que la gente niegue la verdad, eso ocurre. Bueno, pero en esos casos tiene respaldo. Con frecuencia. Eso ocurre con frecuencia. Pero, o sea, no necesariamente, no siempre que se reclama es que tú has hecho un mal trabajo. No siempre. Una precisión. Para eso hay el procedimiento.
y si en el procedimiento se comprueba que el tipo tiene el respaldo, no rectifica nada y está en su derecho. Pero admitamos que existe un procedimiento regulado y que los medios se sometan a él. En todo caso, aquí de esta mesa todos estamos de acuerdo con la despenalización de la injuria y la proporcionalidad en el tema de la acción civil. Ahora, vamos al tema de la autoridad coadyuvante. Los abogados de Rafael Correa Delgado, Alan Berbera, Guillermo Berbera, sobre todo Alan Berbera, con quien he tenido oportunidad de entrevistarlo por 2 ocasiones, él ha mencionado es que hemos hecho extensivo el juicio a los directivos del diario Universo y al propio diario, porque ha habido una acción sistemática, continua y permanente de permitir a Emilio Palacios de injuriar al presidente de la República mediante esta autoría coadyuvante, que es una figura nueva para el Ecuador, es que se llega al juicio y se configura no solamente el veredicto, la condena, sino también la sentencia. En este sentido, ¿qué nos deja esa autoría coadyuvante y qué efectos podría traernos a futuro? Eric Sanson. Yo he leído el artículo del Código Penal porque cuando salió eso también estaba aquí diciendo, ¿y esa cosa qué es? No soy abogado. Entonces yo fui a leerlo y todavía no tengo muy claro, por ejemplo, en el caso específico del juicio en contra de Emilio Palacio y de los directivos dueños del Universo, me parece que no se ha logrado comprobar que en el caso preciso de ese artículo, no de lo que dicen los abogados y que todos hemos escuchado, ¿no? Que como que Emilio Palacio tuvo un poco licencia para matar con palabras al presidente, es un poco la idea. Pero ¿qué pasó en el caso de ese artículo? Ese artículo, porque a la final ese juicio no era para juzgar la política del Universo, sino era para juzgar el efecto de un solo artículo. Realmente en ese caso intervinieron los hermanos Pérez para decir a Emilio Palacio, haz de tal manera, tal cual, y eso me parece que es algo que no ha sido comprobado. Entonces yo me quedo bastante dudoso y preocupado por el impacto futuro de eso, porque hay muchísimos casos en los cuales los dueños no intervienen. Hay casos, tampoco hay que pretender eso. Tengo tantos casos de censura, autocensura. Como siempre digo, hay espacios de libertad, de semilibertad y de censura en muchísimos medios, sean medios incautados, gubernamentales y privados. Y tengo realmente en 23 años muchos ejemplos de eso. Pero no creo que los editores, los dueños estén a cada rato atrás de lo que escribe la gente. ¿Habrá sido el caso en el caso de ese artículo en particular? No lo sé, pero me parece que eso no ha sido realmente comprobado por los abogados. Entonces, el uso de esa figura me parece preocupante. Ahora, pero esto nos actualiza el debate. ¿Quién debe ser el responsable? ¿El medio, el director de opinión o quien emite el criterio, la opinión y quien escribe y es el autor del artículo? Yo quería decir dos cosas sobre esto. Primero, creo que la responsabilidad es personal y debe ser sancionada la persona que escribió. Bajo su responsabilidad, él con su pluma él firmó el documento, él debe ser responsable por ello. Ahora, una cosa que sí quería aclarar es que la autoría coadyuvante como concepto no es tampoco una estupidez, una cosa descabellada. O sea, tiene algún sustento jurídico. Tampoco vamos a llevarlo a la falsa analogía de que hace una cama en la cual se comete un crimen, el carpintero debe ser... yo he escuchado esas cosas que ya es trivializar el debate, hacer una falsa analogía muy infradotada, que creo que no tiene cabida en un debate serio. Pero, por ejemplo, un caso en que un fenómeno parecido sucedió fue el caso de Fujimori. El caso de una autoría mediata en la cual él no ejecutó el acto por sí mismo, pero sin embargo, bajo su dirección y dentro de una serie de hechos comprobados, se pudo ver que él tuvo una responsabilidad en que la Cantuta o Barrios Altos sucedan. O sea, esto de la autoría coadyuvante de alguna forma, la autoría mediata, como se llamó en el caso del Tribunal Peruano, no es una idea descabellada en el derecho. Creo que debe descartársela en este caso concreto, entre otras cosas porque la tipicidad del artículo concreto del Código Penal que se aplica, el 489 con el 493, interpretados conjuntamente, no dan cabida a una interpretación que trasciende la responsabilidad de la persona. Pero eso sí quería dejar salvo que en el mundo jurídico, que probablemente gente que no es abogada ha traído algunos ejemplos absurdos a la mesa y creo que eso sí habría que descartarlo de plano porque tampoco es una teoría que no tenga ningún asidero en el derecho. Entre otras cosas yo puedo disentir mucho con el abogado Alan Berbera, pero es un tipo formado en derecho penal y en esto tiene probablemente más asidero su razonamiento que muchas personas que desde afuera lo miran, lo critican y probablemente lo descalifican sin buenos razonamientos. Luego de escuchar a Carlos Guidón me gustaría profundizar más en ese tema. En el periodismo se diferencian dos áreas, claramente, la opinión y la información. Definitivamente. Cuando se trata de una información, el editor corrige la información. Y si hay algo que no está debidamente comprobado, cuando hay algo que no es exacto, cuando Eric dice, pruébame esto que estás diciendo,
el reportero tiene que probarlo, tiene que sustentarlo, pero es una información que muchas veces va sin la firma del periodista. Y entonces hay una responsabilidad del editor. En opinión, eso es distinto. En opinión es la opinión subjetiva de la persona que la escribe y por eso la firma. No hay opinión que no vaya firmada. Y por eso... Salvo el editorial del Salvo el editorial que se hace cargo, sabemos que el responsable es el periódico. Por eso la responsabilidad de quien escribe pertenece a él. Y si yo si yo soy un editor de opinión y creo que Eric se ha equivocado, que no estoy de acuerdo con su opinión, no tengo derecho a decir, quita ese criterio porque yo creo que estás equivocado. Puedes sugerir. Él será el responsable. Él es responsable. Según tu criterio. No lo puedo cambiar. Él dará su opinión. El señor Emilio Palacios sostiene, es su opinión, que el presidente ordenó eso. Eso cree él. Y creo que tiene derecho a expresarlo. Y creo que además de que tiene derecho a expresarlo, creo que debe ser responsable por su opinión. O sea, eso desde el punto de vista particular. Eso está claro, desde el punto de vista particular. Ahora, pero condenar a prisión a los accionistas de un periódico por la opinión de una persona que ha firmado su opinión y se ha hecho responsable es un despropósito. Y es un despropósito porque en adelante yo, como editor de un medio de comunicación, me veré obligado o creeré que tengo el derecho a vetar los artículos de opinión de las personas. Porque si Javier Flores escribe y yo soy el editor, es decir, no, porque nos pueden enjuiciar y puedo ir preso yo. Dice, pero es lo que yo pienso. Eric está pidiendo un punto de orden. No, de acuerdo sobre ese punto. Yo creo que los dueños deberían ser dejados al lado de los juicios, debería ser responsable quien escribe, obviamente, y también la cabeza de la redacción, el redactor en jefe, porque esa es la persona que pone en práctica una serie de reglas deontológicas que tienen que ser respetadas. Y esa persona también tiene que responder porque al fin y al cabo esa persona es la responsable de todo lo que se publica. De acuerdo que si un dueño puede ir a la cárcel por lo que escribo, la tentación será de autocensurar, no de autocensura, de censurar previamente lo que pongo. Ahorita, el problema en el caso del Universo y de muchos medios es que hay una estructura viciada en muchos medios en los cuales los dueños, los accionistas son a la vez editores, cumplen funciones y no sabemos bien ni quién es quién. Entonces yo creo que sería mucho más sano de que de un lado estén los dueños y la redacción con una cabeza que hace aplicar las reglas deontológicas y profesionales. Y en el caso de Emilio Palacio, él era el editor de opinión y a su vez era el articulista. Coordinado, si no me equivoco, por un director de redacción que era Carlos Pérez, ¿no? Si no me equivoco. El director del periódico. Como director del periódico. Pero alguien tiene que Javier asumir Flores, para el vamos a ver el periódico. reportaje y seguimos con la autoría coadyuvante. Por favor. Bueno, yo creo que al final del día el problema en el caso del Universo era que Emilio Palacio era el guardián de sus propios discursos. Y al final del día eso a él le pasó factura porque él no tuvo oportunidad de que alguien lo advierta acerca de las responsabilidades que le podía implicar eso. Simplemente lo publicó. El único responsable era él. Pero por supuesto, y que se haga cargo de las consecuencias. Y qué mal que lo está pasando. Y habría pensado mejor. Y habría sido mejor que haya una forma, como dijo él. Pero quizás lo hubiera pasado mejor, no lo ha pasado tan mal, si hubiera habido una justicia independiente. Porque Carlos, ese es otro escenario. Lo que estábamos hablando ahorita es que dentro de la organización del periódico le habría hecho mucho mejor. Así como no nos gustan presidentes que se desdoblan entre ciudadanos y presidentes, no nos deberían gustar articulistas que se desdoblan entre articulistas y editores de opinión. Porque a la larga terminan teniendo más problemas que respuestas. Y hay una enorme diferencia entre censurar una opinión. O sea, si yo pienso que tal ministro es incompetente, nadie puede censurar eso, pero censurar una opinión, eso sería obviamente criticable, pero censurar un elemento potencialmente difamatorio, eso es otra cosa, eso es el trabajo del editor. Ok, señores, vamos a ir a un reportaje, Carlos, vas a tener oportunidad también de dar tu opinión con relación a esto, no te estoy cortando la palabra por si acaso, vamos a ver el reportaje y regresamos con más de la autoría coadyuvante, que por cierto, si es una figura nueva para el Ecuador, que en otros lados ya la hay, como dice Javier Flores, tiene sustento jurídico, veamos qué consecuencias también puede traer, porque como que por ahí también hay mucha subjetividad en la aplicación de esa figura de autoría coadyuvante. Veamos.
Los directivos de diario El Universo fueron acusados por el presidente Correa por ser corresponsables de lo expresado por Emilio Palacio en su artículo No a las mentiras. Los personeros del diario han negado tal versión, mientras que el Código Penal señala en su artículo 42 que son autores coadyuvantes quienes en un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción. Esto implica que necesariamente una persona que se lo responsabiliza de manera coadyuvante tiene que haber intervenido de manera directa, intencional, para que la infracción se produzca. Los niveles de participación delictual son 3. 1, el de autoría. 2, el de complicidad. Y 3, el de encubrimiento. Estos niveles están definidos en el Código Penal. Aquello que en estos últimos tiempos hemos escuchado sobre la responsabilidad coadyuvante es una suerte de innovación. Los expertos sostienen que para este tipo de casos el Código de Procedimiento Penal es muy claro al señalar en el artículo 384 que el director, editor, dueño o responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa si no manifestare, cuando el fiscal lo requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación. En el momento que el director dice, aquí está el documento que fue difundido por el medio de comunicación, en ese momento queda liberado de responsabilidad penal. Eso lo dice la norma de procedimiento. Ahí también está en juego otro concepto. El concepto que se refiere a que si las personas jurídicas son o no sujetos activos de delito. No obstante, el presidente Rafael Correa se ha referido a esta responsabilidad como un caso que no tiene que ver con la censura previa, sino con la ética profesional que todo medio de comunicación debe tener y cuyos directores editoriales deben ejercer antes de cualquier publicación. Pero los juristas manifiestan que el caso cayó en el plano político. Dejó de ser un problema de orden estrictamente personal, desde que el querellante resulta ser la primera autoridad del país. Lo grave del caso del Universo es que la Corte Nacional prácticamente aceptó la autoría coadyuvante del Universo, lo cual es un precedente nefasto. En este contexto, se habla también de la responsabilidad que ha tenido la Corte Nacional de Justicia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo por el abogado. Este es un tema judicial, la figura de la autoría coadyuvante, independientemente que puede afectar a cualquier orden de la vida, por cierto. Pero los abogados que han sido entrevistados por Carlos Andrés Núñez dicen se deben cumplir varios propósitos. Uno, el autor coadyuvante debe haber intervenido de forma directa y personal. Y Gustavo Medina dice deben cumplirse 3 elementos: autoría, complicidad y encubrimiento. Ahora, probar esto es complicado para determinar que ha habido intervención directa y personal, autoría, complicidad y encubrimiento. Pero los antecedentes, dice también en el reportaje, dice pueden sentar precedentes nefastos, dice el abogado. El día de mañana esto no se puede utilizar para que un ministro en una cartera se haya cometido un acto de corrupción y resulta que sale mal parado el ministro porque ha permitido que el cometimiento de ese acto de corrupción, o el gerente de un banco ha existido un acto de corrupción y también no va a salir mal parado por esto. Por supuesto que puede suceder aquello. Y creo que es altamente reprochable que se haya admitido esto como presente. Más allá de que no es obligatorio para nadie todavía, no hay prácticas, no hay la reiteración necesaria que se requiere para que sea obligatorio para nadie todavía, simplemente la apreciación de la Corte Nacional de Justicia que puede ser revista por el sistema interamericano. Llegado el caso, se continúe el proceso, más allá de que no... Evidentemente hay varios elementos para pensar de que no debería continuarse un proceso en el cual ya existe un perdón, pero más allá de eso, no sé qué haga la Comisión Interamericana en este punto y es tema de lo que ellos resuelvan y eventualmente podría llegar a revisarse por ese lado o eventualmente podría haber la posibilidad de que esto se discuta ampliamente y se tomen correctivos por parte incluso del propio tribunal al discutir si esto es
dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, me refiero, si esto es asequible o no, porque yo creo que al final del día hay suficientes elementos para pensar que esta interpretación es una interpretación equivocada del derecho. Creería yo que en este caso concreto eso está probado tanto en la forma como lo interpretaron los jueces, porque creo que no llegaron a probar la responsabilidad de los Pérez en este hecho, como también por el hecho de que este tipo de cuestiones no están reguladas adecuadamente en el tipo de injurias. No está tipificado la responsabilidad de los otros más allá de la estrictamente personal en el tipo penal de injurias. Entonces creo que por una cosa o por la otra y por distintos canales se puede llegar a revisar esto. Pero evidentemente es importante que haya una opinión pública alerta y crítica con este tipo de figuras jurídicas, porque a la larga hoy en día funcionaron para un propósito, mañana pueden servir para otros tanto más graves que este. Y el proyecto del nuevo Código Integral Penal tampoco lo contempla. Carlos Gijón. Yo quiero insistir en un tema. Yo creo que el problema básico en este momento es la independencia de la función judicial y la capacidad de las personas de ser juzgados por jueces independientes. Yo creo que ni Emilio Palacio ni los Pérez tuvieron ese derecho, no fueron juzgados por jueces independientes. Y yo creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo en este momento. Eric Sanson. Bueno, de acuerdo, yo creo que hay más que dudas razonables sobre el accionar de la justicia en ese caso. Ahorita hay que ir más allá, hay que comprobar los hechos, pero yo creo que las dudas son permitidas. Pero de acuerdo, yo creo que ya lo dije hace pocos minutos, me parece que no se ha comprobado directamente que uno de los hermanos Pérez se fue, en el marco de ese artículo preciso, le dio la orden o no lo bloqueó, lo analizó. Me parece que eso es un elemento que no ha sido comprobado, por lo cual esa figura en ese caso preciso me extraña. Ok, vámonos a ir un corte y regresamos con las inquietudes que acaba de plantear Carlos Gijón. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya con Pulso Político. Les recordamos que estamos con Eric Sanson, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Javier Flores Aguirre, abogado, analista político, catedrático, y con Carlos Gijón, director periódico digital La República. Por cierto, una iniciativa nueva en estos momentos en cuanto a periódicos digitales. Voy contigo, Javier Flores, he comenzado contigo últimamente por el tema, sobre todo del tema abogado, de que eres abogado. Aunque, Carlos Gijón, tú también eres abogado, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces estamos entre dos abogados, Eric, tú y yo soy ingeniero comercial. Carlos Gijón, y tiene derecho legítimo de exponer las dudas, dice, es que aquí lo que tenemos que debatir realmente es si existe independencia, autonomía en la justicia, y lleva la discusión hacia el tema de la justicia. Tú, Javier, y Eric me entienden y dicen, sí, podemos discutir eso, pero no nos podemos salir tampoco de la responsabilidad de lo que puede significar un artículo de opinión. Ahora, en ese sentido, fuera de cámara, Eric mencionaba algo, y vamos a ver si comenzamos a grabar lo que es fuera de cámara, porque creo que el rating va a subir con lo que se dice fuera de cámara. Hablaba, es que la carga de la prueba igual tiene que recaer, en este caso, sobre Emilio Palacio. ¿Qué opina Javier Flores? Mira, yo creo que este caso va a ser un caso de doble faz y va a ser estudiado en dos ámbitos distintos. Va a ser estudiado en las facultades de Derecho como lo que no tiene que hacerse en Derecho. Va a ser el anverso del New York Times versus Sullivan de la jurisprudencia norteamericana, que marcó una defensa importantísima de la primera enmienda de Estados Unidos, que es la que garantiza la libertad de expresión. Este caso va a ser visto como su anverso, como su lado malo, como su lado B, el Hyde de ese Dr. Jekyll. Me parece que eso es claro, es evidente la forma como se planteó la demanda, porque ya desde la pretensión es algo absurdo, la forma como se condujo durante el proceso y la forma como se sentenció el mismo. Creo que incluso esta puesta en escena el miércoles pasado fue un papelón terrible, y creo que a lo que se abocaba el Estado ecuatoriano frente a los estándares internacionales era un papelón aún mayor. Pero por otro lado creo que también, y esta es la parte que no debemos, por una cuestión de oportunismo político, dejar de mirar, es que también va a ser estudiado en las facultades de comunicación como lo que no tiene que hacerse en la opinión política. Creo que los medios de comunicación también tienen que asumir una responsabilidad enorme para no sentirse simplemente atacados cada vez que se los demanda, o cada vez que se les exige una rectificación, o cada vez que se les pide que rindan cuentas de la forma como redactan las cosas, cómo informan a la gente. Los medios tienen una responsabilidad muy importante, y mucho más importante es lo que callan que lo que dicen en realidad. Y su poder es el de fijar una agenda sobre los temas que vamos a discutir. Y esta responsabilidad
va de la cabeza de las personas que escriben y las personas que tienen una responsabilidad sobre los que escriben en un medio de comunicación. Y el hecho de haber tenido una persona que cumpla una función esquizofrénica como Emilio Palacios, de haber sido quien escribía al mismo tiempo que tenía que supervigilar a los que escribían, es una mala práctica periodística que debería ser erradicada de los medios de comunicación. Entonces hay un doble análisis aquí, va de lo jurídico y va con un caso que debe ser reprochado de principio a fin, y también va con una práctica periodística que tiene que ser reprochada de principio a fin. Si logramos analizar eso como sociedad, vamos a dar pasos muy importantes a una madurez en el entender los roles específicos que tenemos, políticos y periodistas en una sociedad. Gracias, Javier Calefijón. A mí me parece interesante que no estemos como sociedad analizando quiénes son los responsables de lo que ocurrió el 30 de septiembre, de la muerte de 5 personas, de que 200 fueran heridas, de los ataques a un hospital, que nadie esté señalando responsabilidades ni discutiendo la responsabilidad, sino que estemos en este momento señalando las responsabilidades de los periodistas al opinar sobre lo que ocurrió. Me parece muy significativo esta postura, este escoger el tema de discusión. El 30 de septiembre pasó algo muy grave y no hay responsables. Nadie es responsable. Nadie sabe lo que pasó ni por qué pasó. Gracias, Carlos Guión. Eric Sanson. No, de acuerdo con eso. Y a veces esa velocidad para juzgar periodistas, mientras que no pasa nada del otro lado, llama mucho la atención. El caso del Gran Hermano, por ejemplo, ya tenemos sentencia, ya tenemos perdón, mientras que el Gran Hermano anda aquí por aquí cuando es la persona que firmó contratos con el Estado. Él dice que son legales, pero creo que cualquier persona sabe cuál es la figura legal, que alguien cuyo hermano es presidente de la República no puede hacer negocios con el Estado, ahí no pasa nada. Entonces, mientras que los periodistas ya están condenados con sentencia, perdón, eso es una velocidad que llama mucho la atención, y estoy de acuerdo de que para que esta sociedad pueda realmente discutir, necesitamos primero hechos. Lo más difícil quizás en un ambiente polarizado, y esa polarización es responsable del propio presidente de la República, de su gente, de muchos medios. Hay una polarización que hace que es cada vez más difícil discutir sobre hechos. Si no, la gente se deja llevar por pasiones, si está a favor del gobierno o en contra. A mí hace 2 días se me ha acusado de ser pagado por el gobierno de Rafael Correa por lo que digo sobre la columna de Emilio Palacios, que me parece que sí contenía un elemento difamatorio. Entonces yo estoy pagado por Rafael Correa por eso, mientras que del otro lado también se me dice a veces que yo debería apoyar el proceso político, debería bajar las críticas en contra del gobierno para apoyar. No es eso el rol del periodista. Nosotros juzgamos, debemos basarnos sobre hechos, y yo creo que es obviamente difícil de hacer eso en un ambiente polarizado de pasiones, pero para juzgar una columna, para juzgar una situación objetiva, tratemos de pensar menos si nos gusta o no nos gusta el régimen y más bien basarnos en los hechos. ¿Y cómo bajar entonces ese nivel de pasiones, pues, Javier Flores? Bueno, yo creo que recurrir a la lógica, ¿no? Uno fundamenta sus premisas en hechos veraces y hace inferencias lógicas que sean sólidas, que sean inferencias que puedan deducirse de ello. Aprendamos a razonar y empecemos a discutir sobre la base de argumentos. Erradiquemos mentiras y falacias del debate. Yo creo que hay un debate que está plagado tanto de poca autocrítica de muchos de quienes emiten comentarios, como de argumentos que muchas veces no resistirían un análisis serio. Creo que si empezamos a tener esa capacidad de análisis, de discernimiento, de discusión, vamos a mejorar muchísimo como sociedad. La opinión pública tiene que enriquecerse con nuevos hechos y con descartar hechos falsos, con descartar rumores, con descartar, más allá de rumores, pero inferir de rumores consecuencias me parece que es absurdo. Pero como que le estamos asignando también mucha carga a esto a los medios, pero los medios también son consecuencia de lo que es una sociedad y de lo que la sociedad compra también, Javier Flores. Por supuesto, y los políticos son un reflejo de la sociedad en que vivimos, así que tampoco nos hagamos los tontos ni pensemos que esa persona lo puso alguien desde arriba, sino gente que la eligió porque pensó que era una alternativa, más allá de que a otros no les guste. En cambio, los periodistas eso no los elige nadie, evidentemente, lo cual no predica nada acerca de su rol en una democracia. Quiero decir, es perfectamente valioso que ellos no los elijan. O sea, su rol es simplemente hacer un trabajo lo más serio posible, lo más profesional posible. Y tienen todo el derecho, más allá de que sean o no elegidos, que evidentemente no tienen por qué serlo, tienen un derecho que es fundamental sobre la base del cual deberían proponer argumentos para el debate y hechos ciertos para que podamos tener mejores herramientas para precisamente satisfacer el principio básico de una sociedad democrática, el voto razonado y el debate más amplio, más abierto y más plural de los asuntos de interés público. Carlos Guión, pero si esta es la realidad de la sociedad ecuatoriana, entonces, ¿hacia dónde nos está llevando la sociedad?
Bueno, en este momento estamos conduciéndonos hacia un proceso en que no hay libertad de discutir lo que pasa. Estamos, creo, conduciéndonos hacia un proceso en que no tenemos la certeza de que vamos a ser juzgados por nuestros actos por unos jueces independientes. Yo creo que nos estamos conduciendo hacia un proceso autoritario y es reflejo de la sociedad, porque yo muchas veces, durante mucho tiempo, escuché a mucha gente decir que el país necesitaba una dictadura, una mano fuerte para salir adelante. Se llegó a decir que se necesitaba una mano como la de Pinochet. La democracia no ha sido bien valorada en la sociedad. Y bueno, eso es lo que está pasando. Estamos, creo, deteriorando la democracia. Hay un momento en que yo en este momento me pregunto realmente que si hay un Estado en el que no parece haber independencia de funciones, en donde no hay libertad, en donde las personas son condenadas a prisión, no solamente por lo que opinan, sino por lo que opinan unos terceros, yo me pregunto si en realidad en el Ecuador que estamos viviendo existe democracia. Ahora, el presidente de la República, el día que leyó la carta pública o dio a conocer más bien su resolución, porque no es que leyó una carta, mencionó algo, 12.000 casos de injuria calumniosa en el proceso. Pero, por otro lado, Carlos Guión dice, es que estamos viviendo un espacio donde no hay libertades. El presidente, en cambio, dice, pero ¿cómo que no hay libertades si todo el mundo tiene la libertad para decir lo que están diciendo del presidente de la República? Ese es el argumento del presidente de la República. Eric Sanson. Bueno, pero hay gente que tiene el derecho a más privacidad y a menos escrutinio. O sea, más privada una persona, o sea, alguien que no ocupa un cargo público, que no maneja plata pública, esa persona, y esto también se enseña en las clases de leyes y ética en todas las universidades, esa persona tiene un mayor grado de privacidad que debe ser respetado por los medios. Más alto la persona, más pública es, y menos privacidad tiene, y más crítica debe aprender a soportar. Entonces, eso también es una regla básica. Tenemos que saber escuchar. Pero vamos al tema internacional ahora. El Diario Universo mantiene una postura. Dice, nosotros vamos a continuar. Dice, porque a ellos lo que les interesa es nulitar la sentencia, no sé si esa es la palabra legal, pero yo divido la sentencia de la condena o el veredicto, es decir, los jueces o la sala penal de la Corte Nacional de Justicia dice culpable, injuria calumniosa, y la sentencia pues ya la conocemos. Ahora, eso queda registrado, por más perdón que haya existido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en la capacidad y tiene la competencia como para que en una instancia internacional poder eliminar de los registros y nulitar todo esto que ha sucedido. A ver, podría hacerlo dentro de una resolución de fondo, podría hacerlo la Corte en una sentencia. Lo que pasa es que la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. No la Comisión, sino la Corte, que es una instancia superior. Los dos podrían resolverlo, uno en sus propios ámbitos, ¿no? La Comisión tiene un proceso que se conduce primero con una resolución de admisibilidad, luego ya una resolución de fondo. Si el Estado no cumple con las resoluciones de fondo, el caso puede subir a la Corte Interamericana y una sentencia que el Estado, a diferencia de las medidas cautelares, hay un matiz que quisiera tener oportunidad de discutir tal vez más adelante, pero en ese caso específico sí se deriva una obligación concreta de la Convención Americana, la obligación del Estado, de acuerdo con el artículo 68, de cumplir lo que disponga la Corte, y la Corte ha dispuesto en varias veces cuestiones como derogar, por ejemplo, antecedentes penales o sentencias, nulidad de sentencias, lo ha hecho en varias ocasiones, eso no sería ninguna práctica nueva. A mí se me ocurre un poco extraño que se inicie un procedimiento porque este procedimiento realmente nunca ha empezado. O sea, en realidad la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares fuera de cualquier proceso, está en facultad de hacerlo de acuerdo con sus propias prácticas, pero nunca inició un proceso porque para iniciar un proceso se requiere cumplir con el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, como está establecido en el artículo 46, numeral primero, literal B, y para eso se requiere la notificación que nunca se había hecho cuando se otorgó las medidas cautelares todavía. O sea que un proceso formalmente nunca se inició. Y siendo que ya existe el perdón, existe una violación concreta de derechos a las personas, más allá del tema de que exista este antecedente, digamos, es como demasiado endeble como para iniciar un proceso desde mi punto de vista. No descarto que la Comisión lo haga. Doy mi opinión jurídica de que me parece muy endeble que se quiera iniciar un proceso sobre esa base. ¿Sobre el mismo tema, Carlos Guión? ¿Exactamente qué? ¿Sobre el mismo tema qué? De la Comisión, que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría nulitar lo actuado por la Corte Nacional. Yo creo que es importante que se analice lo que ocurrió. Yo creo que es importante que se analice la falta de independencia de los jueces, la manera como se llevó el proceso. Yo creo que se violaron unos derechos
Y yo creo que es interesante, es necesario hacer eso. Pero hay otro punto. Yo no tengo muy claro, porque he leído que la sentencia no fue notificada y que la sentencia ha sido archivada, la sentencia no se va a publicar. Entonces yo no tengo claro si eso puede servir de precedente de algo. Pareciera que el juicio, o sea, que el resultado final después del perdón, o tal como lo están haciendo los jueces, se ha archivado la sentencia. ¿Se ha archivado el juicio o la sentencia? Se ha archivado la sentencia. ¿El juicio? Sí. Se archiva el juicio. Sí, se archiva. O sea, no hay sentencia notificada, nunca se notificó la sentencia. Por tanto, no se ejecutorió nunca. Claro, nunca se ejecutorió. Pero existe el precedente. Existe el precedente legal, existe el precedente ético. Y yo creo que es necesario que esto no quede así. Que lo debatamos abiertamente. Y no solamente que lo debatamos, sino que exista una resolución. Una precisión, Carlos. 30 segundos y terminamos. Una precisión. La Comisión es un organismo cuasi judicial que tiene varias funciones. Una de ellas podría ser hacer un informe sobre el caso de Ecuador y discutir este tema, pero a manera de informe. Gracias. No tanto a manera de un contencioso. Gracias, Flores. Gracias, Eric Sanson. Gracias, Carlos Gijón, por haber debatido sobre este tema polémico, por cierto, y con altura. Nosotros nos vemos el próximo domingo, amigos televidentes. Casos anteriores, como en el juicio planteado por el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado contra la exfuncionaria del gobierno Mónica Chují. Lo que hoy queda, al parecer, son varias dudas respecto de estos procesos en el país. Y la verdad es que sí, nos hubieran dicho qué fue lo que pasó, que nos hubieran hecho conocer la realidad del parte militar, de los acontecimientos del 30 de septiembre, no nos hubiéramos visto abocados un año a estar escuchando dimes y diretes, ¿no es cierto? Y nos hubiéramos evitado todo este problema. Mientras el caso ahora está en territorio internacional. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Carlos Gijón. Carlos Gijón, el Pacto de San José, Costa Rica, en su artículo 13 establece de que todo ciudadano, todo ser humano debe tener derecho a la libertad de expresión y acceso a información. Pero el mismo artículo 13, en el numeral 2, habla de que estas libertades tienen que venir acompañadas con una responsabilidad ulterior para salvaguardar el honor y la reputación de terceros. En este sentido, ¿Emilio Palacios violenta lo establecido en el Pacto de San José? Yo creo que estamos repitiendo un falso dilema durante mucho tiempo. Tenemos claro, siempre hemos tenido claro, que la libertad de expresión va acompañada de una responsabilidad ulterior. Lo hemos sabido siempre. Siempre los periodistas hemos tenido responsabilidad ulterior, siempre hemos sido sujetos de procesos penales por injurias. Eso es algo que no es nuevo. Que no es nuevo. Que no es nuevo. Esto de plantear de que es... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 4 de marzo. En este domingo 4 de marzo, por cierto, estamos grabando viernes 2 de marzo, vamos a tratar sobre lo que está de moda, decían mis invitados. Es un tema que estamos discutiendo ya desde hace 5 años y que la próxima vez que los invite para tratar temas de Siria, de otros temas, pero es lo que está sucediendo en el Ecuador. Y se refiere al artículo de Emilio Palacio y lo que vino posteriormente. Para analizar el artículo, sus consecuencias, sus efectos, la autoría coadyuvante, los efectos internacionales, etcétera, etcétera, hemos invitado a los siguientes personajes que los invito, amigos televidentes, que veamos quiénes son. Eric Sanson, coordinador de periodismo y multimedios en la Universidad San Francisco de Quito y coordinador en el área andina de Reporteros Sin Fronteras. Carlos Gijón, director del diario digital larepublica.es, editorialista del diario Hoy y catedrático universitario. Javier Flores, abogado de profesión, fundador de GKillCity.com y catedrático universitario. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, ahí están nuestros invitados. Eric, muchas gracias. Javier igual.
Carlos, gracias por esta deferencia de estar con nosotros. Bueno, el verbo es potencial simple, podría. No dice puede ni que va a suceder. Ese verbo podría está poniendo... El problema no está en ese verbo, señor. El problema no está en ese verbo. El problema está en haber disparado a discreción. Ahí no hay ningún condicional ni ningún supuestamente. Se dice que el presidente ordenó que se disparara. El podría se refiere a si es o no llevado a la Corte Penal Internacional. Pero la pues esa es su interpretación que difiere de la mía, señor. Mi criterio personalísimo es que esa es una opinión muy personal. Me da la impresión que lo que el señor Palacio quiso es hacerse una pregunta o hacer una pregunta a la ciudadanía. La demanda del mandatario fue de $40 millones y 3 años de prisión. Pero, ¿hasta qué punto pueden ser viables demandas de esa magnitud? El asunto radica en que la injuria tiene como punto de referencia al honor de quien está siendo ofendido. Y Buccelli señala un término específico para este caso. Lo que se ha generado es lo que en sociología jurídica se denomina la anomia. Ausencia de norma. Puede haber una ley, pero se omite a la norma. Y en eso incurren incluso quienes dieron paso al procesamiento y que son nada menos que magistrados de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, la figura de remisión es legalmente válida y ha sido usada en el artículo de Emilio Palacios. Veamos primero un reportaje para luego venir y analizar esto que nosotros lo hemos denominado el día de hoy entre libertades y responsabilidades. Veamos el reportaje. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron. Con estas palabras, el presidente Correa dejaba cerrado uno de los capítulos más polémicos de los últimos años de nuestro país en cuanto a comunicación y justicia se refiere, pero además manifestaba dejar sentado un precedente. Demostrar que el universo mintió y no corrigió su mentira. En ambos casos, en el del editorialista Emilio Palacio, que escribió el artículo No a las mentiras, y en el del libro El Gran Hermano, Correa inició acciones legales en contra de sus autores. En el caso del artículo del matutino, el editorialista escribió: el dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. El significado de estas palabras ha sido analizado por medios internacionales. Escuchemos un ejemplo. El periodista acusa al presidente de haber disparado a civiles. Perdóneme, ustedes son periodistas y manejan como quien más la gramática, la sintaxis, la semántica y el significado de las cosas. En la lengua castellana o en cualquier idioma del mundo, la acción del verbo es la que determina la responsabilidad. Cuando el periodista habla de podría, es un potencial simple. Necesaria la responsabilidad ulterior es un falso dilema, eso lo hemos conocido hace mucho tiempo. No entiendo por qué seguimos discutiendo en algo en que todos estamos de acuerdo. Lo que es importante es que esa responsabilidad, los juicios que pueden sobrevenir, deben ser protagonizados por jueces imparciales, por una función judicial independiente, que tengamos la confianza que quienes nos van a juzgar por la responsabilidad ulterior que tenemos los periodistas, que siempre la hemos tenido, pues sean independientes del poder político o de los poderes. Ahora, una precisión, y te la quiero preguntar, es decir, a criterio tuyo, si bien este tema de la responsabilidad ulterior es algo no nuevo, sino que siempre está, y tú pones énfasis, lo importante es quién vaya a juzgar este tema, si hubo injuria o no injuria, debe ser una justicia independiente, autónoma, transparente, etcétera, etcétera. ¿Tú como editor de opinión hubieras permitido la publicación de ese artículo? Sí. Sí, yo hubiera permitido, sí, porque era la opinión de Emilio Palacios, era la responsabilidad de Emilio Palacios. Él era responsable de lo que estaba diciendo. Los responsables son los que decimos o quienes escribimos del asunto. Yo creo que, yo no creo que hay injuria en lo que dijo Emilio. Yo creo que en este momento no existe libertad en el Ecuador
para analizar los trágicos sucesos del 30 de septiembre. Pues el 30 de septiembre murieron personas, hubo